España es la nueva campeona del mundo y acá vamos a repasar 7 claves que lo llevaron a conseguir su segunda estrella mundial y por qué fue una de las selecciones con el mejor fútbol que se ha visto a lo largo de un equipo campeón de la historia de los mundiales. Esto es Algoritmo de Gol y empezamos con el video. Son 7 claves para mí, pero principalmente me gustaría repasar en general en un concepto principal lo que ha sido la selección española, a lo largo de todo este mundial. Una España que arrancó con dudas por lo que había sido su empate frente a Cabo Verde, que con el tiempo la selección africana terminó confirmando que no fue una casualidad ese empate a 0, con una gran actuación de Bociña. Posteriormente España termina ganando con contundencia frente a Arabia Saudita por 4-0 en un partido donde tenía que sí o sí mostrar su mejor fútbol y lo termina haciendo con un Lamine Yamal que consiguió su primer gol en los mundiales, donde Oyarzabal se despachó con unos cuantos goles por ahí y por el cual consideraba yo que España era una selección que estaba a la altura de las expectativas. Luego vino un partido, podríamos decirlo, sufrido frente a Uruguay, no tanto por lo que hicieron los uruguayos, sino más que nada por el bajo rendimiento de los españoles en cuanto a lo que significó el partido. Y de ahí, en las rondas de mata-mata, España confirmó ser una selección a la cual era imposible quitarle el balón. Y será uno de los puntos que tocaremos en las 7 claves que España tuvo para ser campeona del mundo. Y principalmente, como mencionaba, en la fase de eliminatorias, España presentó un fútbol cada vez mucho más carismático y entretenido de ver. Es cierto que en algunos videos critiqué la poca emoción de juego que te transmitía España en cuanto a lo que su fútbol se trataba, muy lateralizado, muy pausado, pero que al fin y al cabo terminó siendo una herramienta que con el tiempo lo fueron perfeccionando hasta el punto que en la final España tuvo todas las oportunidades para llevarse un partido de goleada de escándalo, pero al fin y al cabo terminó ganando por la mínima diferencia. Como muchos sabemos, el 3-0 frente a Austria fue un partido de exhibición prácticamente. El partido contra Portugal fue un partido malísimo, no tanto porque ambos hayan jugado mal, sino porque el partido en sí fue aburrido, que se termina resolviendo con un gol de Mikel Merino en los descuentos. Y en los cuartos de final frente a Bélgica fue el partido que podríamos decir donde más se le complicó a la Roja, porque termina ganándole los descuentos, pero además sufre un gol, algo que termina siendo utópico en todo el mundial porque nunca más volvió a recibir goles en contra. Podemos hablar también de lo que fue justamente el encuentro que tuvo en las semifinales frente a Francia, en donde la Roja demostró su mejor versión de fútbol, su mejor trato al balón, y donde pasó por encima a una selección francesa que llegaba hasta esa instancia como la clara favorita de llevarse la Copa del Mundo, con diferencia, a excepción de todos los rivales que teníamos, además de todas las selecciones que teníamos viendo en el Mundial. Por eso que considero que España en la final termina llegando como la selección favorita y termina ganando con un gol de diferencia solamente, pero donde mereció haber ganado por 2 o 3 goles más. Porque España tuvo 7 claves en toda la Copa que lo llevaron a ser la selección principal en ganar la Copa del Mundo y en donde yo me siento muy alegre por lo que se vio plasmado en el terreno de juego. Empezamos con el primer punto y creo que es el más obvio de todos, la solidez defensiva. Una selección que tan solamente recibe un gol a lo largo de 8 encuentros es algo para destacar, porque además de lo que era la buena labor de Unai Simón anticipando la salida de sus centrales cuando trataban de ocupar más la mitad de la cancha, la presencia de Unai Simón cuando fue requerida fue muy pero muy bien cubierta. Un Simón que contra Portugal tuvo el partido donde uno diría donde más se le aproximaron a la portería, más allá de contra Bélgica recibe un gol. Pero el partido contra Portugal es donde Unai Simón demostró con creces por qué era el arquero titular de España y por qué tenía mucha seguridad el entrenador Luis de la Fuente en contar con él. Más allá de las buenas tapadas que tuvo contra Portugal, lo que yo le destaco mucho a Unai Simón es que es un arquero rápido y atento para salir cuando los centrales no están en posición. Y no me refiero a que estén desubicados, sino que los centrales mayormente de España ocupaban una posición en la mitad de la cancha, donde los laterales pasaban a ser una especie de extremos o carrileros que incluso se lograban meter en el área. Y cuando la zona de España quedaba muy desprotegida, Unai Simón no era el clásico arquero que se queda en el área chica o al borde del área grande, sino que trataba siempre de estar
a la altura de la media luna del área para salir a anticipar los balones. Bien lo vimos ayer en la final contra Argentina, cuando un balón le queda a Messi prácticamente con la pista libre para correr, pero Simón llega con tanta velocidad y con tan buena anticipación que evita que el 10 argentino genere su ocasión clara de gol. Por eso es que yo le aplaudo mucho el rendimiento que tuvo Unai Simón a lo largo del Mundial, pero principalmente hay que hablar de los cuatro del fondo. Una defensa tan sólida y perfecta como mencioné de Cubarsí y Laporte, que si bien a veces ocupaban posiciones como si fueran especie de central de mediocampistas, Cubarsí y Laporte han tenido un mundial maravilloso y por el cual creo yo que con mucho merecimiento el futbolista del Barcelona, el chico de tan solo 18 años, Pau Cubarsí, se lleva el premio con creces de ser el mejor jugador joven de la Copa del Mundo. Cuando muchos hubiésemos esperado ver ese reconocimiento en figuras como Lamine, Endrick o el mismo Arda Güler, como muchos trataban de apuntar en la previa del Mundial, Cubarsí silenciosamente, pero con grandes actuaciones, tapando muy bien a Cristiano Ronaldo contra Portugal, a Mbappé contra Francia, hizo una Copa del Mundo brillante y en donde el día de ayer neutralizó por completo los intentos de ataque de Argentina con Nico González o el mismo Julián Álvarez. Por lo que Cubarsí para mí termina siendo un central muy bien destacado y donde su acompañante Aymeric Laporte hizo verlo como un central sólido. Creo que me hizo recordar mucho la dupla Puyol-Piqué, cuando siempre Piqué, en los inicios de su carrera prácticamente, iniciaba como ese central con buena calidad técnica, con buenos anticipos, con buen juego aéreo, pero que siempre necesitaba el resguardo y el apoyo de un central de mayor jerarquía y experiencia, como en este caso lo termina siendo Aymeric Laporte. El caso de los laterales es un caso excepcional para destacar, porque Cucurella y Laporte y Porro terminaron siendo dos futbolistas fundamentales en esta España, que encontró en sus dos defensas por los costados dos armas y dos mecanismos muy buenos e interesantes para ir al ataque siempre, para ganar partidos en base a lo que eran las trepadas de ellos dos. Un Cucurella que le va a sumar muchísimo al Real Madrid de ahora en adelante, y un Pedro Porro que en el Tottenham no sé si se mantenga, tomando en cuenta el gran mundial que ha tenido y las muy buenas apariciones que tuvo en las rondas eliminatorias. Metió un gol contra Austria, metió un gol contra Francia y fue clave en el gol del título para que Ferran Torres anote el 1-0 en el partido. El segundo punto es la paciencia con el balón. Una España que jugaba al ritmo de Rodri en base a lo que era la elaboración, el toque, los pases en corto y un juego español característico ya desde hace casi 20 años. Desde el 2008 que España empezó a ganar torneos tanto a nivel continental como mundial, y siempre vimos una España caracterizada en cuanto a lo que era el juego corto, los pases en rondos, donde acá como en Perú se le conoce como el camotito, donde no hay problema en que un español toque en el primer pase. Siempre el español tiene esa frialdad y esa seguridad para dar pases en corto ahí entre compañeros y elaborar jugadas muy buenas. El día de ayer hubo una jugada muy buena entre la selección española donde Rodri toca para Baena para Olmo la deja pasar para que la tenga Oyarzabal y la jugada casi termina en un gol. Y eso es algo que se vio a lo largo de todo el mundial. El gol de Porro frente a Francia es una pared majestuosa. El gol de Lamine Yamal frente a Arabia Saudita es una jugada también elaborativa, por el cual considero que España, una de sus armas principales a lo largo de toda la Copa y también a lo largo de su última historia reciente, es el muy buen juego elaborativo y de pases cortos que tiene, y eso es algo que se le tiene que destacar siempre a una selección que practica un buen fútbol. Por eso que ayer se mencionaba mucho que España hizo que el fútbol ganara, porque el fútbol se juega así, se practica de esa manera, y es de la manera en lo que muchos nos enamora y nos romantiza. Como el balón va pasando de uno a otro de una manera tan elegante y tan fina, que al fin y al cabo, tal vez sin ser los mejores jugadores de la época española, como lo fueron Xavi, Iniesta, Ramos, Busquets, Piqué, entre otros, siguen manteniendo esa dinámica y esa autonomía española que termina siendo eficaz para que la selección consiga grandes logros a lo largo de todas las competencias. El tercer punto para mí es Rodri. Un Rodri que termina ganando el premio al Balón de Oro del Mundial. Personalmente me hubiese gustado y creo yo que lo merecía Messi, porque individualmente para mí la figura de Messi fue mucho más
significativa que la de Rodri, porque Rodri fue un jugador que hizo que España jugara al ritmo que él quería, pero que al fin y al cabo era un colectivo muy bien plasmado. Pero centrándome netamente en el futbolista del Manchester City, creo que confirma con creces por qué en su momento ganó el Balón de Oro, y no fue un robo como a muchos les gustaba mencionarlo. Porque el equipo en el cual está Rodri juega al ritmo que quiere el español. Un Rodri que con mucha pausa, cautela, con mucha serenidad y mucha tranquilidad principalmente, encontró a sus compañeros, encontró en España una dinámica de fútbol muy buena y muy interesante, de la cual se pudo permitir ganar partidos al ritmo de lo que él quería. Jugaba por los costados, lateralizaba, y esa posición en la mitad de la cancha, acompañado de Fabián Ruiz y de Dani Olmo o Pedri en su momento, era de una España que jugaba al ritmo de lo que quería su capitán, y por el cual creo yo, a pesar que no tuvo goles en el torneo y que no recuerdo alguna asistencia de Rodri por ahí en la Copa del Mundo, fue un futbolista que al fin y al cabo marcó la diferencia en cuanto a lo que todos los demás jugadores de una mitad de la cancha de cualquier selección hicieron. No le recuerdo algo así ni a un francés, ni a un español, ni a un francés, ni a un inglés, ni a un argentino, ni a un noruego, a un brasileño, nada. El ritmo de Rodri fue único, y el cual creo que servía muchísimo para la idea que quería España, y por el cual considero yo que al fin y al cabo Rodri se termina quedando con el premio del Balón de Oro de la Copa del Mundo. Otro punto que quiero destacar es la juventud de este plantel. Una España que para la generación del 2010 ya llegaba con futbolistas, no vamos a decir en inicios del fin de su carrera, pero en edades que de repente no eran las más adecuadas, por decirlo así, como para pensar en un proyecto a futuro. Es cierto que España después del 2010 vuelve a ganar una Eurocopa en 2012, pero tras eso España empezó a ir cayendo en decadencia con lo que fueron los respectivos torneos que le siguieron: la Confederaciones del 2013, el Mundial del 2014, la Euro 2016. Creo que el Mundial del 2010 fue una época en donde España llegó a la cúspide, en 2012 mantuvo ese ritmo, pero a partir del 2013 fue cayendo el nivel y el ritmo de la selección española. Algo que veo muy diferente en esta España, porque España cuenta con un talento juvenil tan rico, del cual considero que todavía tienen como para ilusionarse de acá todavía hasta el 2030 o el 34, porque la generación española cuenta con nombres como Cubarsí, que no pasa los 20 años, Lamine Yamal, que tampoco pasa los 20 años, Pedri, que tiene 26 años todavía, Gavi, que recién cumplió los 22 hace poco. Tienes también para destacar el nivel de Ferran Torres, que no llega ni siquiera a los 30 años tampoco. Entonces es una selección con muchos matices para seguir trabajando de ahora en adelante, y de la cual considero yo que España tiene todos los méritos de tener un plantel tan joven y tan rico en potencial, que lo puede seguir, le puede seguir dando muchos logros de ahora en adelante. Lo que vaya a ser la Eurocopa en 2028 va a ser como una base muy importante de este equipo campeón. Y para el 2030 no tengamos dudas, tendremos un Lamine Yamal recién con 24 años, tendremos un Cubarsí con 23. Por lo que la etapa de España en el Mundial va a ser muy buena de cara a las próximas competencias que tengan en ahora en adelante, y de lo cual yo considero que es un reto del cual De La Fuente tiene que trabajar muy bien para que esta generación española se mantenga en lo más alto. Como menciono, no hay ningún futbolista que yo considere que esté a la altura de Xavi, Iniesta, Busquets, Villa, Fernando Torres, pero son jugadores muy buenos y que mantuvieron la idea y el concepto de cómo se tiene que jugar al fútbol español. Ya para seguir avanzando con las ideas, justamente, también está en hablar lo que fue el concepto o la idea de cómo se jugó esta final. Y para mí fue una final muy desigual, no por lo que hizo España como tal, no por lo que hizo Argentina como tal, sino por lo que hizo España en la cancha. España desnudó por completo todas las carencias de Argentina, y no solo de Argentina, también de Francia en la semifinal. Pero centrándonos netamente en la final, cuando uno veía las estadísticas, se veía los 20 remates de España y unos 11, 15 al arco y 0 de Argentina,
y la posición de la pelota era monstruosamente a favor de los españoles, uno notaba que España era una selección que estaba preparada para esto. Una selección que jugó al ritmo de lo que hizo durante los 120 minutos, si quieres ponle 115, por lo que fueron los últimos minutos a favor de Argentina en más su ímpetu de no perderlo. Y donde también considero que España, al fin y al cabo, termina siendo completamente superior a Argentina en una de las finales más diferenciales en cuanto a fútbol se refiere, porque muchos podrán poner de ejemplo el Croacia-Francia de 2018, pero en aquella oportunidad vimos una Francia y una Croacia que al menos te disputaban la pelota, donde Croacia logra responder con un golazo de Perisic. El gol de Mandzukic es un blooper, más que nada, pero al fin y al cabo hablamos de una España que ayer pasó por lo alto que más te puedas imaginar, una Argentina que ayer no tuvo oportunidades con Messi, no tuvo oportunidades con la aparición por momentos de Tagliafico, que intentó neutralizar a Lamine Yamal. Julián Álvarez estuvo borrado. Por eso digo que el mérito de España de haber ganado una final como la gana ayer, por más que no hayan sido por más goles, es muy alto. Y una selección que imponga así su estilo, o un equipo como tal, es muy poco frecuente de ver. Creo que muchos podremos tener en el recuerdo también la final del PSG con el Inter. El partido se jugó al ritmo de los franceses en aquella oportunidad de manera escandalosa. Algo que en esta ocasión para mí era similar, pero tomando en cuenta de que la cantidad de goles no fue la esperada, porque al fin y al cabo en Argentina tenían un Dibu Martínez magnífico bajo los 3 palos. Y ya para ir cerrando, nos quedan 2 puntos. Para mí lo importante acá de España es la buena banca de suplentes que tuvo. Una España que encontró desde los recambios jugadores capaces de cambiarle el partido. Y no solamente dentro del partido, sino incluso antes. Cuando arrancó el Mundial, Pedro Porro era el suplente de Marcos Llorente, y cuando ingresa termina cambiándole la cara a una España que encuentra en el lateral del Tottenham un futbolista muy bueno en cuanto a lo que eran los ataques constantes y el apoyo a Lamine Yamal, para que no se encargue solo de quitarse las marcas, sino que tenga un compañero capaz de pasarle a la espalda o por último meterse incluso en el área y por qué no buscar alguna oportunidad clara de gol. Algo que en España se destaca mucho también es la labor de Mikel Merino, un héroe de los últimos partidos como lo fue el encuentro contra Portugal, contra Bélgica, anotando goles decisivos, y también el rendimiento de Fabián Ruiz, quien arrancó el Mundial como suplente, termina ingresando en lugar de Pedri, que no pudo mantener el ritmo que tuvo en las últimas 2 temporadas con el Barcelona en la selección española, y que al fin y al cabo le encontró en el jugador del PSG una llave interesante de manejo en la mitad de la cancha para España. Lo diferencial también estaba en el ataque. Cuando Baena no funcionaba, metían a Ferran Torres o sacaban al mismo Oyarzabal para que ingrese el número 7. Por lo que para mí el rendimiento de la banca suplente de España fue muy buena, a comparación de otras selecciones. Podemos mencionar el caso de Argentina y Julián Álvarez o Lautaro Martínez, que se rotaban en la posición en la cancha, no terminaban de ser jugadores fundamentales que aparezcan en todos los encuentros. Algo que sí encontró España en su banco de suplentes y que incluso le cambió la cara durante el proceso de lo que fue este camino al título del mundo. Por lo que tener una banca de suplentes interesante siempre termina siendo algo fundamental y gratificante para cualquier equipo, y del cual considero yo que es una de las armas que España supo utilizar para ganar esta Copa del Mundo. Y ya para cerrar, justamente tendríamos que hablar del último punto, que es cómo España hizo que los rivales tuvieran que adaptarse a su juego. Porque durante toda la Copa del Mundo pudimos ver cómo habían selecciones que incluso durante todo el Mundial tenían la posibilidad incluso de plasmar su idea frente a cualquier otro rivales, ¿no? Lo vimos con el caso de Bélgica sobre Estados Unidos, Francia con gran cantidad, con casi todos los rivales que tuvo enfrente a lo largo del Mundial, el mismo caso de Argentina. Pero cada vez que una selección se enfrentaba a España, eran ellos los que tenían que adecuarse al ritmo español que dictaba justamente la selección dirigida por Luis de la Fuente. Y creo que ese es uno de los conceptos principales que una selección tiene que ganarse siempre en la cancha. Porque cualquier equipo
que tiene la autonomía y tiene justamente también el poder de poder hacer que el partido se juegue al ritmo que ellos quieren, es tener las llaves del encuentro. No siempre cualquier equipo que maneja el partido termina ganando los encuentros. Al fin y al cabo hemos visto muchos escenarios a lo largo de la historia en donde un equipo, siendo completamente superado, termina ganando el partido por una ocasión específica de gol. Esto en esta ocasión me parece muy satisfactorio por parte de España, porque supo concretar todas las ocasiones que tenía enfrente en los momentos indicados. Es cierto que ayer contra Argentina mereció ganar por más diferencia de gol, pero al fin y al cabo vimos a una selección que nunca renunció a su idea clara de juego. Como lo mencioné antes, el partido contra Cabo Verde no terminó nunca por terminar de sucumbir a una presión o a una angustia desde el fútbol español y pensar que de repente las cosas no se estaban haciendo bien. Fueron tranquilos y fueron fieles a su idea, a sus principios, y España nunca renunció a la posibilidad de ser campeón en base a la idea tradicional del fútbol español que hemos visto a lo largo de los años. Porque plasmar una idea como esta y mantenerla hasta el final es algo que se rescata muy pocas veces de los equipos que logran ser campeones. Y creo que en esta oportunidad España termina siendo una selección campeona de manera justa, de manera merecida, y que al fin y al cabo se lleva un campeonato con jugadores que de repente no lograrán estar a la altura de aquella generación del 2010 por lo que ya eran en ese entonces, como lo es el caso de Xavi, Iniesta, Busquets, Fábregas, Sergio Ramos, Piqué, Puyol, Casillas, entre otros. Pero al fin y al cabo encontramos una selección que supo cómo manejar esa idea de juego con el paso de los años. Creo que gran parte de esta generación también es un fruto que dejó Luis Enrique en su momento, luego de lo que fue la salida en su momento de Lopetegui para que él asuma Hierro en el Mundial del 2018 y luego el ingreso del entrenador de hoy por hoy del PSG, y por el cual considero que al fin y al cabo España fue consiguiendo una generación interesante con el paso de los años. No es que de la noche a la mañana apareció un Pedri, apareció un Lamine, apareció un Cubarsí, apareció un Olmo. Fueron poco a poco subiendo los escalones algunos jugadores que hoy por hoy son parte de una generación muy rica en talento, como mencioné anteriormente, y por el cual considero que España tiene la posibilidad de ser una selección a la cual va a ser muy difícil del cual uno tenga que buscar proponerle un partido. Creo que siempre, al menos con este tipo de jugadores que hoy por hoy poseen, va a ser un escenario donde vayamos a ver a selecciones o equipos de ahora en adelante que buscarán la manera de tratar de neutralizar a una España que siempre buscará ser el equipo protagonista y que sabe que no necesita buscar serlo. Ya de por sí España posee ese talento en sí mismo y por el cual creo yo que al fin y al cabo termina siendo una de sus principales virtudes para ser hoy por hoy una de las mejores selecciones del planeta y por qué no decirlo ya, la mejor generación del siglo XXI. 6 títulos en los últimos 26 años no es un logro menor. 2 Copas del Mundo, 3 Eurocopas y una Nations League. Por lo que el futuro del fútbol español creo que hoy por hoy está en buenas manos y este ritmo español es algo que se tiene que aplaudir bastante. Eso ha sido todo por hoy. No olvides dejar tu like, suscribirte, activar la campanita. Conmigo será hasta un próximo video y que estemos muy felices, creo yo, todos del gran fútbol que se ha visto en una gran y merecida campeona del mundo.